a Rubén, que hoy nos presida en la palabra, en la oración. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana, porque podemos estar en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que pudieron llegar. Te pedimos también por los que están viajando, que puedan llegar bien. Y te damos gracias porque vamos a alimentarnos, Señor, de la palabra que necesitamos, Señor, cada día. Bendice a Ignacio, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antonia, decirle que hablen un poquito más bajo los que están en el pasillo. Te lo agradezco mucho. Muy bien. Hoy vamos a tener una clase un poco distinta a la que tenemos normalmente, porque vamos a tomar un tema muy amplio. Vamos a tratar de ver en una hora la vida de Juan el Bautista. Y es muy interesante cuando comencé a pensar en esto. Andrea, no le di copia a todo, discúlpenme, pero tenía poco papel, se me quedé sin papel en la máquina. Así que después de todos modos lo voy a subir y así todos pueden tener por lo menos en sus casas, lo buscan ahí en internet y lo van a encontrar. Bueno, decía un poco distinta va a ser la clase de hoy porque vamos a leer muchísimos pasajes, una lectura larga va a ser, mucha lectura. Por eso lo que repartí es ordenar los textos que están en la palabra. ¿Qué significa? Puse todos los textos más o menos en orden cronológico, como entre los distintos evangelios se van combinando los textos. Al principio pensaba que, les soy sincero, que había poca referencia con Juan el Bautista, es decir, que no había mucha cantidad de textos bíblicos. Y hay es muy profuso, hay muchísimos textos. Ahora vamos a ver la cantidad que son. Entonces esto nos lleva a nosotros a considerar la importancia que le da la palabra a este hombre, ¿no? Juan el Bautista fue el precursor. ¿Qué decimos con eso? Es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Malaquías, capítulo 3, verso 1, y en Isaías, capítulo 40, verso 3. Estas son las dos referencias que tanto Mateo como los otros evangelistas las citan, las citan todos. Y también el mismo Señor Jesucristo se cita a sí mismo en este texto. Vamos a ver que todo comienza en el capítulo 1 de Lucas. Lucas le da una muy extensa explicación al nacimiento ¿de quién? De Juan. Hablando que es de una descendencia sacerdotal. Y su papá se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llama? Se llamaba Zacarías. Que ya habían sido ancianos y no habían podido tener hijos. Entonces, en un momento, Zacarías va a oficiar al templo y se le aparece
el ángel y le anuncia el nacimiento de su hijo. Pero conjuntamente con el anuncio del nacimiento del hijo, le va a dar el propósito que iba a tener ese hijo. Vamos a leer el texto, por eso vamos a buscar algunos que lean, ¿no? Y ustedes vayan a través de la lectura, tratar de ir reteniendo algunos aspectos. Esto es un ejercicio. ¿Qué significa? Nosotros, ¿de qué manera leemos la palabra? ¿La leemos solamente así de corrido o previamente a la lectura oramos? ¿Para qué? Para que el Señor nos ilumine en la lectura. Hay que diferenciar entre dos palabras. Una cosa es la iluminación y la otra cosa es la revelación. La revelación fue dada ¿a quién? A los escritores bíblicos para que escribiesen explícitamente, como lo dice la palabra, y lo dice San Pedro, ¿no? Y lo dice también Pablo, que fueron inspirados por Dios. ¿Para qué? Para que Dios les revelara lo que tenían que escribir. Cuando ustedes van al Antiguo Testamento y ahí encuentran, por ejemplo, en Jeremías, en Ezequiel o en Isaías, dice palabra de Jehová. Es decir, como que Jehová en un momento les revelaba cosas, les daba visiones y entonces ellos la transcribían y la escribían. Eso era lo que se llama una revelación directa. Nosotros, hoy en día, ¿tenemos revelaciones con respecto a la palabra en ese sentido? No. Porque como dice allá al final del libro de Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis la revelación del texto sagrado terminó. No hay nuevas revelaciones. Como ustedes saben, si ustedes quieren darse cuenta de lo que es una secta falsa, lo primero que van a ver que esa secta falsa generalmente aparece un profeta, un enviado, un líder que dice Dios me reveló. ¿Qué? Los mormones con José Smith, los adventistas con Anna White, y así podemos nombrar infinidad. Hay tristemente hay un documental, ¿no?, que lo pueden ver en Netflix, ¿no?, que habla de un profeta que tiene unas revelaciones escabrosas, podemos decir, ¿no? Y cómo la gente, que a veces es criada dentro de grupos religiosos, le cree a esas personas más que a las revelaciones. Recuerden siempre, nosotros tenemos que tener la costumbre que tenían los hermanos del grupo de la iglesia en Berea. ¿Qué hacían ellos? Venía Pablo y les predicaba. Pablo, no cualquiera. Pablo, ¿y qué hacían? A ver, Pablito, ¿dijiste esto? Vamos a buscar a ver si lo que vos decís es así. Es decir, buscaban en el Antiguo Testamento todas las profecías que tenían que ver con ¿quién? Con Jesús y con el propósito de Él. Nosotros como cristianos tenemos exactamente la misma obligación. No importa que se pare acá adelante, así sea el vestido con una toga, con una túnica y que diga yo soy el apóstol, el profeta. Nosotros tenemos que escuchar con espíritu crítico, no para criticar al pelado, al gordo, al agudo, no, ese no.
la agarren conmigo, sino para ver qué es lo que dice, si lo que dice esa persona se ajusta a la palabra de Dios. Yo me acuerdo una vez, hace, no sé, como 4 o 5 meses, le dije, antes de empezar la reunión, le dije, mire, yo voy a decir algo que no está correcto, estén atentos, ¿no? ¿Y qué pasó? Nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos escuchando y confiamos en la palabra, en la persona que dicen, como dice acá él, no, vos tenés, yo soy un humano como cualquier otro, me puedo equivocar, puedo tener la muy buena intención o puedo tener toda la mala intención posible. Como hay muchos que se arman el kiosquito, no es una iglesia, y quieren ¿qué cosa? Conseguir para sí mismo, y entonces reinterpretan la palabra de acuerdo a su beneficio propio. Nosotros no tenemos que hacer eso. Por eso, la lectura del texto en esta mañana, por eso iba a ser distinto. Vamos a leer mucho. ¿Por qué? Porque eso también, en esa lectura, ustedes busquen algo que le dice ¡ting! Se les prende la lamparita como en el dibujito animado, ¿vieron? Y dice, esto, vamos a charlar un segundito de esto. Sí, Jorge. La otra vez lo comenté que una cantante cristiana comentaba de que antes la pasaba esto. Hoy en día dice, escuchan a un pastor, y lo dice el pastor, que está en el púlpito, lo dice, estará bien y nadie verifica. Decía que teníamos que volver a Cristo. Entonces decían, pero ¿por qué pasa todo eso? Y eso vende, dijo por eso queda así. O sea, porque eso trae gente, un montón de cosas, pero nadie va a las escrituras. Ella misma lo explicaba, siendo que ellos son de ese grupo, vamos a decir. Y me llamó la atención cuando dijo, lo que pasa es que eso vende. Eso atrae gente, o sea, se habla lo que quiere la gente escuchar, como en la política, y entonces eso gana gente y eso sirve para, tristemente, ¿no? Para ganar gente, ¿no? Pero no para Cristo. Dice que hay mucha apariencia, pero poca presencia. Sí. Bueno, me voy a desviar como siempre hago. Bueno, anoche estaba leyendo un libro que me aceptó, me dijo Graciela, te prestaron este libro, dice, a ver si lo devolvés. Entonces, hasta devolverlo, como no lo había leído, empecé a hojearlo, a ver qué decía, no lo voy a devolver, porque lo voy a leer ahora. Y leí 4 o 5 cositas que me llamaron la atención. Primeramente, como que estratificaba a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Los distintos niveles. Los evangelistas, los que evangelizamos, era el nivel más bajo. Luego estaban los maestros. Luego estaban los pastores. Luego estaban los profetas y luego estaban los apóstoles. Y como que el apóstol era el cristiano maduro, como que los otros no fuesen maduros. Cada uno es maduro en la edad espiritual que tiene. Eso ustedes lo tienen que saber. Recuerden la parábola de quién, del sembrador. ¿Cómo fue el fruto? 30, 60 y 100. Pero todos eran ¿qué? Eran buena tierra. Esto no significa que un cristiano es mayor que el otro. Ya este hombre está diciendo que lo que va a decir el apóstol, como es el líder supremo, lo demás, chito, no dicen nada. Ustedes no tienen que ser así. ¿Dice esto? ¿Cuál dice? Dice, curso genética del espíritu profético. El pastor amigo me dice, ¿2 era mucho? Sí. No, pero genética del espíritu profético. Oye, él decía, usaba parte de esa palabra, vean en esta área los distintos niveles y le ponen a poner palabras que a veces la Biblia no utiliza. ¿Para qué? Para dar jerarquía. Nosotros tenemos que volver a hacerlo, sin darle más, pero ahora está así. La otra vez, sin nombre, ¿no? Pero la otra vez agarro, cuando había una anexo, que abríamos una iglesia, y había uno que había trabajado siempre con nosotros, con los chicos, con todos. Entonces cuando miro que era el título, era de él. Entonces digo, hola, ¿cómo anda? Le digo por el nombre, ¿no? Dice, ¿cómo va? El apóstol me dice, y se me enojó la señora que estaba limpiando. Disculpe, señora, y
Y me fui. Pero no lo podía hacer. Me desenojó porque lo llamé por el nombre, que yo lo conozco de toda la vida. No, me dijo que no era el apóstol, no era así. ¿Viste? Y ahí está. ¿Qué pasa? Ahí está el nivel. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dicen los apóstoles? Nosotros estamos, ¿qué dice Pedro? Dechados de la gracia. ¿Sabes qué significa? El que está en el piso. Está para servir. No está. El que quiere ser primero, ¿a dónde tiene que ir? Al último lugar. En la palabra habla de siervos y de obreros, no habla de líderes. Entonces, la palabra líder, perdónenme, la tendríamos que borrar. ¿Por qué? Porque la palabra líder establece ¿qué cosa? La jerarquía. Como que el líder sabe más que quién. O que tiene un cargo. ¿Vieron? Eso aparte lo usan las Fuerzas Armadas. Puesto 0 a líder 1. Yo siempre que voy a los shopping empieza. El líder, el que manda. El otro son todos vigilantes raza. Sí, Lucas quería decir algo. La pregunta era si cuando, por ejemplo, el ejemplo que daba Jorge... Está más fuerte porque estás hablando por adentro. El ejemplo que dio Jorge no es un concepto de autoidolatría. ¿Otro qué? Un concepto de autoidolatría. Yo soy la Pero por supuesto. Eso es ni hablar. Eso, por eso cuando ustedes leen segunda Corintios y segunda Timoteo capítulo 4 y primera Timoteo capítulo 4 y segunda Timoteo capítulo 3 habla de lo que es dentro de la iglesia del tiempo. Damos vuelta a la página y empezamos. Perdón, hay algo que el otro día estudiaba que nos hemos acostumbrado como cristianos también las presentaciones cuando te dan todos los títulos que tiene Claro, sí, pastor o que tiene máster en tanto, profesor en Harvard, Sí. Esto del otro, una cosa, un choclo que después no te termina interesando. Y decía, a veces para poner a los líderes o poner gente en tu iglesia a trabajar, te obnulás por todo eso. Ah, mirá, estudió acá, tiene el título de esto, es profesor allá, es esto acá. Y decía, la palabra solo del Señor te dice, andá a su corazón. Andá al corazón y fijar, porque enseñar, todos podemos aprender. Si está en nuestro corazón, no el don, y todos lo podemos. Sí. Pero hay cosas que no tienen nada que ver. Que tienen que ver con que... los conoceréis. Exactamente, tienen que ver, por eso. Entonces, Por último, vamos a cerrar este tema, si no, no tenemos más. Solamente le digo esto. Pablo, ¿qué dijo? Yo era hebreo de hebreo, fariseo, doctor en la ley, y todo esto para mí eran... basura. Dice otra palabra más fuerte. Después la hemos nosotros atemperado. Y él, entonces, para que veamos que todos los títulos que podamos tener universitarios o de mucha jerarquía no significan que eso sea una autoridad espiritual. La autoridad espiritual yo no la logro por lo que estudio. La autoridad espiritual te la da los hermanos de la iglesia. Es decir, cuando los hermanos ven en una persona que tiene valores y entonces ellos le dan la autoridad, no que él se arroga la autoridad. Sí. Jesús, cortito, José. No, sí, quiero decir que cuando uno lee la palabra dice que Jesús vino a los fariseos, que supuestamente eran los que estaban en un nivel más arriba. Entonces, si vos vino a compararlo con el normal, o sea, que eso, una jerarquía no dice que vos sos más que yo, y menos ahora que todos tenemos al alcance de la lectura y la podemos leer y saber eso, ¿no? Claro. Me parece que... Sí. Bueno, hoy gracias a Dios tenemos acceso a la lectura. Muy bien, comenzamos. En Lucas capítulo 1, del versículo 5 al 25, ¿no? Ahí habla de quién. Del relato. Alguno que lo lea. Lucas 1, Del 5 al 25. del 5 al 25. ¿Cómo dice? Rápido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisa.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Muy bien, y ahora leemos del 57 al 80. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes de que Dios había engrandecido para que con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muy bien, a ver. ¿Qué de todo este texto, qué le llama la atención? A ver. Algo que les haya quedado. Que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Que lo eligió, es decir, que esto lo eligió con una misión. Ahí hay una lección. ¿Qué más? ¿Cómo? Precursor de la venida del Señor.
Resultó Precursor. precursor, muy bien, es la revelación. Es decir, Zacarías tiene acá una revelación de Dios. Dice que el Espíritu Santo, ¿no es así? El Espíritu lo toma y le revela. ¿Qué le revela? ¿Qué va a tener un hijo? El propósito de qué. ¿El propósito de qué? El nacimiento de Juan. Del nacimiento de Juan. Muy bien. ¿Cuál era el propósito? Esto lo vamos a ver repetido muchas veces. Preparar el camino para el Preparar el camino ¿de quién? De Jesús. Es decir, él es el precursor. Y eso se encuentra en Malaquías 3.1. A ver, alguno que pueda leer Malaquías 3.1. ¿Vos sabés cómo apagar esta musiquita de fondo? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. Y acá hay una cosa interesante, que siempre nos va a pasar cada vez que leamos una profecía del Antiguo Testamento. Esa profecía del Antiguo Testamento, fíjense, en todos los versículos dice muchas cosas. Léela nuevamente, escuchen con atención. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahí está. Fíjense, todas las referencias que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, que son 3 o 4, solamente toma ese párrafo de la profecía. La otra parte de la profecía tiene el cumplimiento al final de los tiempos. Eso se encuentra mucho. ¿Por qué? Porque todas las profecías que tenían que ver con el Señor Jesucristo, ¿no es así?, tenían una doble aplicación. La aplicación en su nacimiento o en su tarea aquí en la tierra, y la aplicación final cuando los tiempos iban a ser cumplidos para la nación de Israel. Recuerden siempre, Dios le había prometido a David un reino eterno. Y ese reino eterno, ¿cuándo se va a cumplir? ¿O cuándo se cumple? ¿Se cumple cuándo? ¿Cómo cuándo? La segunda venida de Jesús. Exactamente, cuando se establezca la era milenial. Por eso, fíjense, ahora lee la segunda parte del texto. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Jesús venía en un momento, pero cuando dice que iba a entrar en el templo, que iba a ser la manifestación plena, iba a ocurrir ¿cuándo? Hacia el final de los tiempos. Lo mismo ocurre, se lo doy como referencia, cuando, que hoy muchos se agarran de eso, ¿no es así? La profecía de Joel, cuando la da Pedro, ¿no? La da Pedro en la predicación de Pentecostés. Es decir, que sus hijos verán sueños, y relata de Joel capítulo 2, y eso tiene que ver, se aplicó ahí, pero tiene que ver, si ustedes leen el texto, ¿con qué? Con el día grande de Jehová que va a venir cuando se establezca la era milenial. Por eso, cuando uno lee la profecía, dice, pero bueno, acá como que dice otra cosa. No, tenemos que ser claros. Sobre todo en esta profecía, que tiene qué cosa, su elección o su revelación por el escritor bíblico. No es como ocurre a veces nosotros, que podemos leer una profecía del Antiguo Testamento y darle una aplicación que a nosotros nos parece. Eso es distinto a que cuando la palabra se revela a sí mismo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es decir, cuando dice Mateo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué cosa? El texto sagrado de Mateo
certifica el texto sagrado de la profecía dando el cumplimiento. Eso no admite discusión. ¿Entendemos? Porque la palabra es la suprema ¿qué? Autoridad. Muy bien. Este texto nos habló de qué cosa? Del nacimiento, y el versículo 80, no, si alguno lo tiene por ahí, ¿cómo dice? ¿Está? ¿Cómo vivía? ¿Cómo vivía quién? Juan el Bautista. ¿Qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, él se crió, esto es una suposición, no vamos a decir que esto es bíblico, pero dentro de la nación de Israel había, podemos decir, 3 grupos religiosos más importantes. Por un lado estaban los famosos amigos nuestros, ¿quiénes eran? Los fariseos. Los otros amigos, ¿cuáles eran? Los saduceos. Los saduceos. La diferencia entre estos dos, ¿cuál era? Que los saduceos no creían en la resurrección. Y eran generalmente el grupo religioso más importante, porque eran casi todos los sacerdotes, ¿no? Y los fariseos eran los que hacían, la ley dice esto y es esto, ¿no es así? Y los otros grupos eran, ¿quiénes? Los escribas. Los esenios. Los esenios era un grupo asceta, es decir, que vivía en las cavernas fuera de las ciudades de Israel, que vivía en el desierto. De allí que cuando se encuentran hace muy poquito tiempo, en el año 48, los manuscritos de Qumran, del Mar Muerto, todos dicen que esos manuscritos pertenecían a esta secta. ¿No es así? Que estaban en el desierto. Entonces, muchos dicen y piensan que Juan el Bautista se crió con este grupo religioso. Muy bien. Ahora vamos a pasar, la película pasa rápido hasta los 30 años. A los 30 años se va a manifestar a Israel, ¿no es así? Y entonces, como dice Lucas capítulo 3, versos 1 a 18. En el año, ¿hasta el 18? Sí. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Judea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Fíjense, fíjense la fecha exacta que da quién, que da Lucas. Da toda una referencia histórica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que la veracidad histórica que tiene ese relato. Se da toda la fecha. Primero, el año que gobernaba el emperador. Después, el de la provincia. Después, ¿quién eran los sacerdotes importantes? ¿Quiénes eran? Anás, ¿quién cosa? ¿Y quién? ¿Los dos qué? Los dos principales que condenaron a quién. 3 años después condenan a Jesús. Continuamos. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Muy bien. Y que algunos lean la profecía. A ver. Isaías 43. ¿Alguien la tiene? Búsquela. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Sigo el 4? No. ¿Qué me dice el 4? A ver por ahí. Sí, también. Sí, léelo. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien.
Fíjense, acá entonces vemos la tarea. ¿Cuál era la tarea? Anunciar la venida de quién. Anunciar la venida del Mesías. Y entonces él predicaba, no predicaba en las ciudades, sino predicaba ¿en dónde? En el desierto, cerca del río Jordán. ¿No es así? Ahí después están los otros textos que son los paralelos a eso, que son Mateo 3, 1 a 12, Marcos 1, 2 a 6 y Juan 1, 19 a 28. Así que vamos a leer Juan 1, 19 a 28. Ah, mirá qué bien, lo ponemos acá. Léelo, para quien no lea. ¿A cuánto? Del 1 al 18. Ah, del principio. Juan, capítulo 1, del 19 al 28, perdón. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es de antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. Y entonces acá no habla de la actividad que tenía Juan el Bautista. ¿Cuál era el bautismo que hacía Juan el Bautista? ¿Recuerdan? El bautismo del arrepentimiento. El bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es esto? Este bautismo de arrepentimiento era lo que se llamaba un lavamiento ritual, que todavía en algunas sinagogas importantes del mundo se realiza. Yo tuve que hacer un trabajo en una sinagoga y lo vi. Tienen un cuarto, ¿no?, así apartado, y entonces ya tienen una pileta similar al bautisterio nuestro, que es una escalera que uno baja, y es un lavamiento ritual que tiene que ver con, ¿qué quiere decir ritual? Que no tiene que ver con nada corporal, es un rito. Cuando hacían ese rito significaba algo, ¿me entendés? No es en sí mismo, tiene una cualidad, como el bautismo nuestro. Nosotros siempre decimos, nuestro bautismo es símbolo de ¿qué? De nuestra conversión, ¿no? Y entonces vos, desde el día que yo me bautizo, ese día soy una nueva persona. Pues vieron, muchos tenemos esa fantasía, ¿no? Tenemos lucha, tenemos conflicto, tenemos problemas, pero voy a hacer el estudio de bautismo, me bautismo y ya soy una nueva persona. Resulta que me zambulleron y me levantaron. ¡Chan! No pasó nada. ¿Por qué? Porque en sí mismo, ¿qué cosa? Esa agua que me pasan por encima no significa nada. Es decir, no tiene un valor espiritual. Tiene un símbolo. ¿Cuál es? Pablo le explica en Romanos capítulo 6. La muerte, ¿y qué cosa? Y la resurrección a una nueva vida. Ahora esa resurrección a una nueva vida, ¿cómo se va a hacer?
Cambiando nosotros. Cambiando nosotros. Trae el espíritu. Ya me complico, porque tengo que ir al psicólogo que me ayude esa fe, ya estoy, ya tipo nuevo. Creciendo, ¿no? En el espíritu. ¿Cómo? Nace de nuevo y empezar a crecer, ¿no? Claro, Paso a es paso. un símbolo. Claro. Ahora, ¿cómo se obtiene eso? Lo que el mismo apóstol, si ustedes van ahí a Romanos capítulo 6, lo leen, dice, empieza el primero y dice, ¿permaneceré en pecado para que la gracia crezca? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero crecer espiritualmente, ¿debo continuar pecando como si fuera cualquier persona? En ninguna manera. En ninguna manera, porque lo que hemos recibido a Cristo, y entonces habla, así como el bautismo, dice. Me levanto, dice, así cuando yo tengo que andar en una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya lo sabemos. Y así comienza, a partir de que yo me convierto, no a partir de que yo me bautizo, la vida de qué? De santificación del creyente, que es una vida que va creciendo. Recuerden siempre lo que yo les digo, nosotros no le podemos pedir a un recién convertido que tenga una vida espiritual a uno que ya hace unos cuantos años que estamos acá juntando, sentándonos, ocupando el lugar, ¿no es así? Juntando experiencia, no. Siempre digo, una vez leí lo que escribió un escritor, ¿no? Si usted toma un niñito de 2 años, ¿qué hace? Camina, dice algunas palabritas, todavía no sacó los pañales. Ahora, ¿vamos a decirle que es una persona adulta? ¿Le vamos a exigir lo mismo que a una persona adulta? Pero a los 2 años es un niño perfecto, porque usted lo lleva al médico, lo mide, le dice, no, como está bien. Es decir, de acuerdo a su edad corporal es perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ver, de acuerdo a nuestra edad espiritual, ahora si yo hace 40 años que me convertí y sigo igual, bueno, soy un cristiano con bastante problema. Que día a día se puede dar la conversión. Por supuesto, la conversión. Minuto a minuto. Sí, es un cambio constante, sí. Igual me llamó algo la atención acá en uno de los versículos, ¿no? Que dice el 27. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Creo que Dios lo usaba en gran manera, pero porque tenía claro, acá no había títulos, no había nada. Él sabía que era Jesús y él era un simple intermediario y nada más, pero tenía claro. No había como hablábamos hoy al principio de apóstoles, de títulos, yo soy este. ¿No? Ahí fíjate, ahí tenés claro cuál era el llamamiento que él había tenido y también que tenía la visión profética de su ministerio. Yo soy, ¿qué cosa? Habla de quién, de Cristo. Y yo habla de la eternidad de Cristo. Fíjate, yo por eso decía, cuando ustedes lean, por ahí un texto le hace ting. Bueno, a Jorgito le hizo ting. ¿Cuál era el texto? Léelo de vuelta. Sí, dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué quiere decir eso? Que viene después de él, aunque es antes. Describiendo su deidad, su eternidad. Está hablando de su deidad, de su eternidad. Es decir, viene después de mí, aunque él ya está, ya es el Mesías, el Cristo, ¿no? Del cual dice, yo no soy ni digno de atar, ¿qué cosa? La correa de los zapatos. ¿Cuál era el mensaje que tenía San Juan el Bautista? Arrepentido, ¿qué cosa? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando venían los fariseos, y estos que venían, ¿qué le decía? Generación de víboras. Es decir, trataba, ¿qué cosa? Que no venían con un espíritu. La víbora en el sentido de esa doble lengua que tiene, ¿no? Que lo querían venir a adular, pero el objetivo era, ¿qué cosa? A ver quién era. ¿Por qué? Porque criticaba mucho, ¿qué cosa? Al estatus religioso de su época.
¿eh? Y hablaba siempre que detrás de él venía ¿quién? El Mesías. Preparó el camino. ¿De qué? El camino del arrepentimiento. Para que deje de ser un lavamiento meramente ritual, y que lo utilizaban los judíos, por ejemplo, somos todos grandes, ¿no? Cuando llegaba el periodo menstrual de la mujer, entonces después de eso la mujer tenía que estar 7 días, y allí muchas mujeres muy religiosas, que todavía lo hacen los judíos recontra ortodoxos, hacen ese lavamiento ritual. Muy bien. No la pueden tocar nadie. ¿Cómo? No te podían tocar a nadie. No, por supuesto. No, el que no podía tener ni acostarse con el esposo, ni tener tipo... Bueno, muy bien. La otra acción de Jesús luego que comienza su ministerio de San Juan el Bautista es cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. ¿Cómo dice? Después subió al monte y llamó así. No, perdón, Mateo. Mateo 3, del 13 al 17. Al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Y entonces acá tenemos el bautismo de Jesús, tan conocido, ¿no es así? ¿Y qué nos llama la atención de esto, de este bautismo? A ver, de la tarea. A mí me llama la atención Juan, la vida, el corazón, la espiritualidad de Juan, que él podría haberse sentido más por ser quien abría el camino, ¿no? Y él siempre mantuvo muy en eje el llamado ese, y hasta último momento puso en su lugar a quien debía estar en su lugar. Vos sos Jesús y yo siempre soy el que está debajo tuyo, ¿no? A mí siempre eso me impactó de Juan, que a pesar de los años mantuvo siempre su lugar y saber para qué estaba él, ¿no? Y nunca desviarse de esa... Claro. Interesante, porque Juan tenía muchos derechos porque venía de la casta sacerdotal. ¿Y qué significaba eso? Que él tenía todos los derechos que tenían los sacerdotes del templo, a que lo mantuviesen, a él, a su familia, que le diesen ropa, que le diesen alimento. ¿Y él qué hizo? Dejó todo eso, se fue al desierto, ¿y qué comía? Miel silvestre, ¿qué cosa? Y langosta, no la miel que nosotros comemos que es tan rica, sino qué cosa, la miel de los distintos tipos de avispas, o de tipo de abejas, ¿no es así? Distintas calidades, y la langosta, nosotros comemos un grillo ni aunque lo maten, aunque los chinos dicen que son muy ricos, yo no les creo, no se hagan problema. Muy bien, entonces vamos a leer ahora el relato también en Juan, capítulo 1, que es parecido, pero nos aporta algo más. ¿Cómo dice? Algo que me llamó la atención. Primero vemos la humildad de Juan, ¿no es cierto? Y ahora vemos la humildad de Jesús. Siendo Jesús, él le dice que hay que hacer lo que corresponde y se bautizó. O sea que vemos la humildad de los dos, ¿no es cierto? Acá vamos a aclarar una cosa. Sí. Volviendo un poquito para atrás, a mí lo que me llama la atención es la predicación de Juan el Bautista y la de Jesús, ¿no? El predicar el evangelio de arrepentimiento, ¿no? Esa predicación. Los dos de acuerdo, siempre predicando arrepentidos para ser salvos. Y lo traslado a hoy, ¿cómo cuesta que un cristiano, queriendo hacer una tarea evangelística o hablando con alguien, presentamos el evangelio como más suave? Eso es algo que a mí
¿Por qué lo presentamos más suavecito? Porque presentamos, por lo general, no se suele escuchar mucho, Dios te ama y tiene un plan fantástico para tu vida, y Dios te va a cambiar y tu vida va a cambiar. Y nosotros vamos a la palabra, ¿no? Y el Evangelio, que la predicación de Juan era arrepentido para el perdón de los pecados, y Cristo lo mismo. Y cómo se va suavizando ese Evangelio, digamos, quizás para hacerlo como algo más masivo, para llegar más a las personas, pero en sí se termina como diluyendo el origen real de la predicación, que es arrepentimiento para salvación. ¿Y cuál es la consecuencia de un mensaje cristiano un poquitito light? Se va suavizando. Yo creo que para no ser rechazados y encajar más en esta era. Sí, pero ¿cuál es la consecuencia de Un eso? evangelio distorsionado. No reconocer el propio pecado. ¿Que la gente qué cosa? No se convierte. Es decir, la gente va a la iglesia, le hablan de todo lo bueno, de todo el amor de Dios, de sus cosas, de la prosperidad, que te va a ir bien, que te consuela, que te soluciona, que te auxilia, que te... todo bien. Pero si en vos no hay un profundo reconocimiento que somos pecadores nosotros. ¿Sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta de eso? Pero no practicamos sin pecado. ¿Cómo qué? No practicamos sin pecado, somos pecadores arrepentidos. No practica. Así, yo ahora no peco más. No practicamos. Desde que me convertí, dejé de pecar. Ni nos damos cuenta. No somos esclavos del pecado. Es decir, no somos más, podemos, y aclaro bien, no ser más esclavos del pecado. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos el poder interior para que el pecado no nos domine. ¿Cómo domina a quién? A la gente que está sin Cristo. Ya mucha gente que está sin Cristo, Satanás no lo tiene que estar incitando al pecado. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón, recuerden siempre, desde que sale dentro del corazón, todo lo lindo, la voluntad, el amor, ¿sale eso dentro del corazón humano? Sale una barra. Si cuando uno lee esa cosa, hasta uno se... ¿Soy yo este? Sí, lamentablemente sos vos sin Cristo. Pero cuando uno está en esta situación no se da cuenta que está pecando. Ah, por supuesto. Por supuesto. Eso viene cuando la revelación de Dios nos se ha manifestado. San Juan el Bautista no hacía milagros. Eso es lo que es interesante. Y la gente salía de las ciudades en multitud ahí escuchando. Y él, cuando predicaba, no le predicaba, bueno, qué buenos muchachos que son que vinieron acá. Le daba un mensaje durísimo. ¿Por qué? Porque tenía que confrontar esa vida religiosa que a veces que existía en esa época, porque Jerusalén estaba todo alrededor del templo. Todo lo que pasaba tenía que ver con el templo y la práctica religiosa. Recuerden siempre que estaban los fariseos, que eran como la policía religiosa que hoy tiene el Islam, los países como en Irán, vieron que hay una policía religiosa, que dice, bueno, vos no llevas el velo, vos se te ve la punta del pie, no te pusiste los guantes, pobres mujeres que las persiguen, ¿no es así? Había esos fariseos que decían que el sábado no se podía hacer nada. Recuerden ese paralítico que estaba paralítico, el Señor lo sana, ¿y qué le dice? Toma tu lecho, ¿qué cosa? Y sale a la casa con la camilla encima, ¿y qué pasa? Se le vienen encima, como dice, ¿qué? ¿Estás trabajando llevando la camilla? Así, no sé qué edad que estoy paralítico, ¿cómo dice decir eso? Es decir, había una gran religiosidad y entonces Juan el Bautista iba en contra ¿de qué? De todo ese mensaje religioso que era solamente de formas. Este pueblo, ¿qué cosa? ¿Más qué?
Y hoy, tristemente, a veces, yo voy a decir cosas, lo que digo no es que estoy en contra, que aclaré bien, sino que eso no sea lo principal. Leyendo este libro, entonces habla del grupo de los intercesores y el grupo de la alabanza que están más cerca de Dios. Entonces como que la alabanza y que si vos te pones a alabar y cantar y bueno, y nos pasa todo, ¿no? Cuando empezamos a cantar y a alabar al Señor como que nos sentimos, pero cuidado, eso es algo emocional que tiene que ver con nuestra área emocional. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ópera, ¿no es así? Y yo cuando escucho una de las áreas famosas, que es la área de Madame Butterfly, que canta una canción, a mí me emociona y a veces lloro por eso. Cuando veo el dolor que experimenta esa... Pero eso es humano. Cuando nosotros cantamos acá en el templo, puede haber dos tipos de emociones. Una emoción por la música, que puede tener cualquier persona que ingrese, o una emoción sentida que yo estoy con las palabras que tiene esa canción, son las que se introducen dentro mío y generan un acercamiento a Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Todo pasa por eso? No. Todo pasa por qué. Por un crecimiento también en el conocimiento de la palabra. Pues nosotros tenemos que ser adultos. Y la palabra nos enseña, ¿qué cosa? A cómo vivir. Todo lo que a vos te pasa está revelado ¿en dónde? El problema que vos tengas. El que a vos se te ocurra, ya está revelado. No hay, recuerden, no hay sectas falsas que no estén reveladas en la palabra, o malas prácticas que no estén reveladas, aunque parezcan cosas nuevas. En la época del Señor no había ni teléfono, ni internet, ni nada, ni el celular, ni nada. Y hablando con un chico los otros días, decía, el celular vos lo podés usar para cosas santas, o lo podés usar para la peor de las porquerías. ¿La culpa la tiene el celular o la tecnología? ¿Dónde está la culpa? De dentro del corazón sale. ¿Entendemos? Que a veces no está en eso el Señor siempre lo decía. No está en lo que entra, lo que me contamina. No está, porque el Señor decía, comé sin lavarte las manos. No era eso lo que comía. El problema estaba ¿qué? En el corazón. Por eso la predicación de Juan el Bautista era bastante dura. Bastante dura. Ahora vamos a continuar. Por eso cuando se habla del perdón, cuando uno se arrepiente, no se trata de sentir que estoy perdonado, sino creer. Creer, sentir, recuerden. La vida queriendo sentir el perdón y no se trata de sentirlo, sino de creerlo por fe, ¿no? Por supuesto. Y después el Espíritu te va a dar la paz. No es que vos te vas a tener que estar siempre tirado en el piso o al sistema católico que te agarrás el cinto y te da, ¿no? ¿Vieron? Que vos tenés que mostrar el silicio, entonces se ponen eso acá en la pierna y se lo atan y están todo el día con eso que lo deja rengo de tanto que le duele. Porque tienen que sufrir. Nosotros no tenemos que sufrir. ¿Quién sufrió en la cruz? Y Él sufrió por nosotros. Por eso el qué. Aquellos que estábamos lejos, nos trajo cerca. ¿Y qué? Y nos dio la paz. ¿La paz de qué? La paz de la salvación. Cuando se produce el verdadero arrepentimiento, aparece la fe, y esa fe genera la paz. ¿Entendemos? Ese es el camino al cual nosotros tenemos que apuntar. Muy bien, este era el mensaje. Y vamos a leer en San Juan, capítulo 1, del verso 29 en adelante.
Dice un relato parecido, pero les agrega algunas cositas más. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense. Allí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ¿qué frase tal? ¿Es importante esta frase? Sí. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque Es sacrificio para perdonar nuestros pecados. El sacrificio, ya está hablando que del sacrificio de Cristo. Porque para los judíos, ¿el perdón cómo venía? a través del sacrificio del Cordero. A través del sacrificio del Cordero que lo llevaban, y entonces. ¿Y cómo dice? He aquí qué cosa. El Cordero de Dios. Hace referencia al sacrificio. Y a través de ese sacrificio, ¿qué pasa? Quita el pecado. ¿Del pueblo de Israel solamente? Es la primera vez que ya hay una extrapolación de los judíos, de la salvación hacia el pueblo judío, hacia la salvación universal. Ignacio. ¿Qué significa la salvación universal? Que Cristo vino para morir por todo. Juan 3. Bueno, sí. Acá me hace acordar a cuando Abraham está por sacrificar a su hijo y aparece el corderito entre los espinos que lo manda Dios. Claro. Me hizo acordar a eso. Sí. Es interesante. Y después, bueno, no, iba a aclarar algo, pero no me sigo, porque si no me pierdo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? El 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era el primero que yo. Fíjate, que vuelvo a repetir. Evidentemente, el cual, a la frase yo dije, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Viene detrás de él, pero porque ya estaba él. Pero cuando dice yo dije, ¿qué es lo que te está diciendo? Que ese era uno de los aspectos de su ¿qué? Predicación. Él siempre decía que arrepentidos, pero dentro de eso, detrás de mí viene otro. Y recuerden, esto lo damos como una aclaración. ¿Cuánto tiempo predicó Juan el Bautista? 6 meses, nada más. Qué predicación tan cortita, pero qué predicación que, vamos a usar un término que le gusta usar ahora, impactó. Impacto de Cristo, impactante. Ahora me ha tenido todo impacto. Bueno, y habla del golpe. Por eso le cortaron la cabeza. Exactamente. Ya vamos a llegar. Lástima que yo pensé que iba a ser más fácil hoy, pero medio largo. Pero vamos a seguir la semana que viene. Porque esto nos va a dar una visión de la importancia que tiene Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. No hay un texto, hay una documentación, podemos decir, abundante en toda la palabra, en todo el Nuevo Testamento. Muy bien, continuamos. 31. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ahí no va. Acá interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? Eran primos, recuerden, eran primos. Ahí dice, cuando uno lee Lucas capítulo 1, habla de Elizabeth y de María. Cuando María, ¿no? Cuando Elizabeth estaba en el 6º mes, va a visitar ¿a quién? María va a visitar, y entonces cuando entra dice que el niño que estaba de un golpe, un salto. ¿Qué? Que se empieza a mover. Claro, entonces, es decir, hay un impacto, ¿no? Ahora, nunca se vieron. Nunca se vieron.
¿Por qué? Porque ella que no le conocía. ¿Por qué? ¿Vieron que nosotros tenemos familiares que nunca hemos visto? ¿No les pasó eso? Yo tengo un montón de primos que nunca lo vi en mi vida y no voy a ver seguramente. Se crió en el desierto. Claro, exactamente. Se crió en el desierto, ¿no es así? Sí, te hago un dibujito de Ignacio. Mar de Galilea, Río Jordán y el desierto, acá. Acá está el Mar Muerto, acá al lado. Y Juan más o menos se crió acá. Y Jesús se crió acá, ¿en dónde? En Nazaret. Estaban bastante lejos. 280 kilómetros más o menos. Hoy no es nada, en esa época, para ir yendo a pie, era bastante largo. Muy bien. Y la gente vivía a veces y moría en la misma ciudad, no se movilizaba. Muy bien. Continuamos. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sí, ¿cuál era la revelación que había tenido Juan el Bautista? ¿Cuál era la revelación? Sobre quién descendiera. Que el Espíritu dijo. Me reveló que cuando vos bautices a una persona y esa persona salga del agua y se produzca, ¿qué se produjo? Que bajó un espíritu, que bajó una paloma, se posó sobre él y escuchó la voz, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en el cual he tomado contenta. En ese momento, que muy pocos escucharon, pero que sí lo escuchó Juan el Bautista y algunos pocos, dijo, ¿este es quién? El Cristo. Este es el Mesías prometido. Yo por este vine a predicar. Y ahí toma conciencia. Muy bien, y vamos a leer una postilla ahora, una postilla significa un agregadito más, ¿no? Los textos que después nos va a servir para entender otras cosas más adelante, del 35 hasta el 42. ¿Cómo dice? El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente, fíjense, apenas lo veía, ¿él qué hacía? Lo identificaba. Lo identificaba y lo declaraba, he ahí el Cordero de Dios, el que Dios envió con un propósito sacrificial. Sí. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. La hora décima es de las 6 de la mañana más 10 horas. Las 4 de la tarde. Vale. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esto lo traigo a referencia porque cuando después, meses después, más adelante, Jesús pasa por el mar de Galilea y estaban los pescadores, este texto, ¿qué nos está diciendo? Que cuando dice a Pedro, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, y dejándolo todo le siguieron. Este texto, ¿qué nos está diciendo? Que vayamos todos pues a él. ¿Cómo? Que vayamos todos pues a él. Que ya sabían quién los estaba llamando. Que ya habían tenido contacto, ¿quién? Pedro y Andrés, porque Pedro y Andrés eran discípulos de ¿quién? De Juan el Bautista. Es decir, que tanto Pedro como Andrés habían tenido un profundo impacto espiritual al encontrarse con Juan el Bautista. Es decir, como que habían tenido una preparación ya. Había en ellos una búsqueda
del Mesías. Sí. Lo que pasa es que tengo entendido que ellos también esperaban el Mesías, pero esperaban ir al Libertador, el que viniera como guerrero, a pesar de que sí tenía su parte espiritual y su creencia. Pero más que todo el que estaba con Juan era Andrés. Simón casi no quería, no es así. Pero ¿qué pasa? Andrés le dice quién, va y le dice, como dice el verso 41, ¿no? Dice, hemos encontrado a quién. Andrés. Después se diluye, se va, Jesús sigue y ellos se vuelven quizás nuevamente a Galilea y después se encuentran. Muy bien. Y se fue Mariano, ya me dijo que menos 4, yo son menos 10, me va a restar de vuelta. Bueno, ¿qué nos quedamos? Perdónenme que nos fue media... ¿Con qué nos quedamos hoy? Recuerden siempre, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el cual nosotros estamos inmersos en esa declaración. Que Señor nos bendiga, la semana que viene continuamos, no se pierdan porque este es el capítulo que viene.